Buenas tardes a todos. En nombre del Banco de la República, Centro Cultural Valledupar, le damos la bienvenida a esta conferencia que hace parte del Seminario de Cocinas Tradicionales Patrimonio Gastronómico. La conferencia de la tarde de hoy, aspectos culturales, rurales y urbanos presentes en las cocinas regionales de Colombia. Nos acompaña Julián Estrada Ochoa, antropólogo, periodista gastronómico, profesor universitario, comentarista, conferencista e investigador. Julián, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación del Banco de la República Centro Cultural Valledupar. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes una vez más y pues bueno, dispuesto a desarrollar la charla que hemos propuesto. Muchas gracias. ¿Podré comenzar entonces? Sí, señor, bienvenido. Bueno, ante todo mis agradecimientos pues al banco por esta sabrosa, usando un término que tiene que ver con el placer y el gusto, esta sabrosa invitación. Mi experiencia de trabajo en estos avatares de las charlas con el banco es bastante amplia, larga, no en la forma virtual, sino presencial. Desde hace muchos años tengo un contacto con la gerencia cultural del banco. Cuando estaba el doctor Darío Agudelo en la gerencia, y con él comencé en un trabajo muy bonito porque me llamó a Bogotá, yo vivo en Medellín, ahora vivo en las afueras de Medellín, a mirar una exposición que se daba en el centro, eh, en el centro de, ¿cómo se llama? Un centro ahí al lado de la Plaza de Toros. Hacían una exposición que se llamaba Geografía Dulce de Colombia. Darío me llamó y me dijo, Julián, tienes que venir a ver esta exposición porque me han hablado mucho de ella y el banco colaboró. Pues viajé a Bogotá y creo haber visto algo que me dejó tan conmovido que cuando salí de ver la exposición, fui donde Darío y le dije, Darío, esa exposición es tanto más que el Museo del Oro en Bogotá. Eso es lo más lindo que yo haya visto en dulcería colombiana, en dulcería popular. Darío se fue, la vio de nuevo y me dijo, tenés toda la razón. Para ser rápido, esa exposición se volvió itinerante, la llevamos a varias ciudades de Colombia, entre ellas Valledupar, ¿sí? Y estuvo pues entre casi un mes por ciudad con unos trabajos de mantenimiento y de los estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá para que los dulces no se dañaran y se hicieron muchas cosas. Eso tuvo una presentación fabulosa. Hablo de eso porque de eso salió después una artículo. Yo comencé a escribir, tengo varias colaboraciones en el boletín bibliográfico del banco, que muchos de ustedes conocerán. El boletín del banco es una publicación periódica que ya tiene muchos años y que hace reseñas de todo lo que está saliendo al mercado bibliográfico nacional y y tiene también artículos. En ese boletín yo creo que trabajo desde la década de los años 90. He tenido algunas, no digo numerosas, pero sí varias, bastantes colaboraciones y muchas reseñas de libros. Entonces, además de estas dos colaboraciones, de estas dos actividades con el banco, también estas charlas he ido a las diferentes sedes del banco en el país. He estado en Santa Marta, he estado en Cartagena, en Manizales, en Armenia, en Cúcuta y, en fin, durante muchos años, casi que todos los años me recibo una o dos invitaciones del banco y, pues bueno, siempre alrededor del tema culinario, en las tantas subtemas que tiene este universo y eh, creo pues que hemos hecho una alianza de académica y de divulgación cultural entre el banco y mi persona, como con otra gran cantidad de compañeros de esta misma
cuerda de historiadores y de antropólogos que el banco nos ha colaborado y las cosas han sido recíprocas. Finalmente, debo de mencionar unas muy buenas relaciones que el banco ha establecido con el Colegio de Estudios y Alimentos Socioculturales CESAC. Nos ha colaborado enormemente. Yo soy de ese grupo y de esa junta del colegio, quien ha estado muy a la cabeza durante varios años estuvo Esther Sánchez, quien dio la charla anterior a la mía, y pues entre Esther y los directivos del banco se ha formalizado y se ha establecido una relación muy importante de la cual yo también he sido beneficiario, pues he recibido contribuciones muy amables del banco para el colegio. Bueno, vamos a entrar en materia. Julián Estrada yo estudié antropología en la Universidad de Antioquia y cuando finalicé mis estudios presenté una tesis dedicada, ¿sí?, al estudio cultural de la cocina en Colombia. Creo que se llamó Antropología del Universo Culinario. Algunos la consideran como la primera tesis que comenzó a tratar el tema de la cocina como un elemento para ser observado por las disciplinas sociales en Colombia. No quiero pretender que soy un pionero del tema, pero porque creo anterior a mi persona ya los antropólogos de las primeras generaciones habían hablado un poco de la alimentación de los indígenas, Rangel Dolmatov, Lucía de Jaramillo, en fin, habían ya varias personas que algunas observaciones habían hecho. Pero yo creo que quien comienza realmente a tomar esta categoría de la cocina como aspecto, como elemento fundamental de nuestra cultura, pues hice la carambola y le di a este tema con el cual llevo más o menos 40 años trabajando. Ese primer trabajo lo hice en una subregión de Antioquia, en el suroeste antioqueño, ¿sí? Hice una investigación sobre la cocina de los campesinos cafeteros antioqueños. Bueno, en ese orden de ideas, llevo más de 30 años trabajando como profesor en varias universidades y en escuelas y academias de cocina. No soy profesor de cocina, soy un cocinero aficionado. Tuve la oportunidad y el privilegio hace muchos años de recibir unas clases de cocina en una escuela de administración hotelera en Europa, donde viví en un tiempo, pero no soy cocinero profesional. He sido profesor, como decía, en varias universidades y en varias escuelas, siempre enseñando, digamos, alrededor de dos materias que para mí son las fundamentales: la antropología de la cocina y la historia de los alimentos. Es pues eso lo que me une, lo que hace el que yo maneje esta temática de manera constante y digamos que llevo casi medio siglo viviendo de esta temática. Finalmente, hace unos años, tuve un restaurante durante más de 10 años, casi 10 años largos, y se llamaba ¿Qué haré para enamorarte? En una zona rural. Era un restaurante, como llamamos, un restaurante de carretera. Funcionaba pues de semana común y corriente, pero los fines de semana tenía una clientela mucho más, bastante más representativa. No me cabía la gente. Se llamaba ¿Qué haré para enamorarte? Y estaba especializado en cocinas regionales colombianas. He dicho todo esto pues para, digamos, consolidar un poquito el por qué estoy hoy en este momento dando esta charla. Charla que he titulado de manera muy premeditada, muy pensada, ¿sí? Aspectos culturales, rurales y urbanos presentes en las cocinas regionales colombianas. Yo creo que voy a ser como el profesor en el tablero, ¿sí? Este título tiene varios conceptos que merecen aclararse.
Primero, pues, aspectos culturales, ¿qué entendemos por cultura? Segundo, rurales y urbanos, ¿sí? ¿Qué es la ruralidad? ¿Qué es lo urbano? ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre campo y ciudad? Voy a hablar en términos muy peatonales. Respeto mucho la filosofía, la alta epistemología, pero voy a hablar en términos muy peatonales. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es lo urbano? ¿Qué es la ruralidad? ¿Y qué es cocina en todo esto? Entonces, intentaré pues darle un ordenamiento, pero comienzo por decir que la cultura es una de las categorías que más definiciones tiene en la historia de las disciplinas humanas y sociales. Hay cientos de definiciones. Yo rápidamente diré que la cultura es una manifestación, ¿sí?, que caracteriza a todos los pueblos del mundo en la historia, ¿sí?, desde los pueblos primitivos, haciendo todo el trasiego de la historia de la humanidad a las grandes civilizaciones, y una cultura se compone de elementos materiales y de elementos, ¿sí?, intangibles, ¿sí?, espirituales, para decirlo sin eufemismos. Y en esos elementos materiales, pues cosas tan elementales en una población que no ha sido altamente desarrollada, que se denomina población primitiva, que no es una civilización consolidada, pero que coincide aún con las civilizaciones, por elemental que sea, tiene vestido, ¿sí? Aunque sea nómada, tiene un concepto de habitación, tiene elementos materiales, digamos, tiene la canoa, tiene el remo, tiene el arco, tiene la flecha, tiene los estuches peñanos, que son los tarralíes, los totumos, las cesterías, la canasta. De pronto ya ha llegado, de pronto no, casi todos ya han pasado por la alfarería, ¿sí? En fin, y así son en las culturas un poco más, entre comillas, desarrolladas, ¿sí? Las civilizaciones tienen una serie de elementos, entonces ya está la arquitectura también, ya está, digamos que todo un estudio del vestido, ¿sí? Y está el estudio ya de elementos no tangibles, se habla del lenguaje, se habla de una escritura si la tienen, se habla de la música, se habla de los instrumentos musicales. Bueno, todo esto hace unos y otros conforman una cultura. Colombia es un país, ¿sí?, que lo caracteriza una cultura. Y a esas culturas, tanto de los pueblos primitivos como en las civilizaciones más desarrolladas, hay un elemento fundamental que las caracteriza a todas, porque es un elemento per se, que es único, ¿sí? Del único ser vivo que cocina, que es el hombre, ¿sí? Es la cocina, exactamente. El dominio del fuego hace que seamos la única especie animal, y eso es lo que nos diferencia. Haber dominado el fuego, ahí digamos que es el heraldo de la cocina, ¿correcto? Eh, entonces, con la aparición de la cocina, surgen muchas posibilidades de investigación y de estudio, ¿sí?, como ese aspecto básico y tan característico hoy en tantas culturas del mundo. Una cosa es la cocina china, otra es la cocina francesa, la cocina italiana, la cocina argentina, la cocina australiana, la cocina brasilera, ¿sí? Todos los pueblos, no solo como naciones, sino también las cocinas orientales, las cocinas occidentales, las cocinas americanas, ¿sí? Y con el paso de la historia y el devenir histórico y el encuentro de culturas, pues las cocinas han evolucionado de una manera fantástica. Hay mucho que decir de este intercambio de alimentos, de este intercambio de técnicas, de este intercambio de instrumentos y de tecnologías. Y es así como nos vamos acercando. Y cuando yo comienzo a estudiar antropología en la universidad, yo ya voy para 50 años, de 40 y tantos años de haber salido de la facultad, y para esos momentos no había una observación depurada, ¿sí?, de qué era realmente la cocina en Colombia. Y ahí comencé. Comencé entonces con una mirada histórica
a revisar desde los pueblos aborígenes colombianos la llegada de los españoles, la traída de los africanos, ¿sí? Y cómo se va fusionando y cómo se van mimetizando y qué va pasando en el devenir histórico con todos los problemas de tipo político, económico, religioso y en fin, por eso llamé antropología del universo culinario, porque lo que realmente encontré en el mundo de la cocina era que era un universo de estudios. Mi definición de cocina es de lo más amplio y elemental y básica. Y cada que me dan foro, trato de expresarla porque es una definición que adolece de recetas. Y es decir, comienzo por aseverar que cocina no es solo recetas, que es lo que la mayoría de las personas, y no de manera equivocada, no lo quiero decir que estén equivocados, pero es lo que la mayoría de personas asumen como lo que la cocina es. La cocina es un recetario de recetas. Y lo más interesante para muchas personas, conocer de una cocina de otra parte del mundo es conocer su recetario. No. Mi mirada de la cocina es muy diferente. Cocina es historia, cocina es geografía, cocina es medicina, pero antes que medicina, historia y geografía, cocina es siembra, cocina es huerta, cocina es fogón, cocina son accesorios, cocina son herramientas, cocina es un lenguaje, cocina es economía, cocina es comercio. Si es comercio, es que es plaza de mercado. Cocina son productos de sal, cocina son productos de dulce. Cocina es lingüística, cocina es humor, cocina es semántica, cocina es literatura, cocina es poesía, cocina es amor, cocina es sexo. Y quieran o no quieran, cocina es política y bastante que ver con la política. Dichas así las cosas, hemos tratado de, no de definir, sino de hacer un comentario sobre lo que la cultura es, sobre la cocina es, para mirar qué es lo rural y qué es lo urbano. Y es que últimamente me he venido preocupando de manera profunda, ¿sí? Y preocupando es una manera de decir porque después de pandemia no hay ninguna otra preocupación que valga la pena, pero ¿qué es la ruralidad? ¿Qué es el concepto de lo rural? ¿Qué es la cultura campesina? ¿Qué es lo que la caracteriza? Hemos subestimado, como con tantas otras cosas, afortunadamente somos un país de reflexiones y hemos tenido, gozamos de un acervo de pensadores y de intelectuales y de investigadores sumamente importante y pues aquí vamos construyendo país y haciendo propuestas en áreas nuevas y la Colombia de los últimos años es un tsunami de cambio, es un tsunami gigantesco aún con todos los grandes lunares que ese devenir histórico nos muestra, con todos los inconvenientes de los conflictos políticos e históricos que nos caracterizan. Volvamos al tema para decir, he tenido esa preocupación en distinguir lo rural de lo urbano y mucho más de manera específica en lo que al mundo culinario de Colombia y de las regiones, de las cocinas regionales de Colombia, eso significa. Colombia, hasta principios del siglo XX, ¿sí? hasta las 5 o 6 primeras décadas, hasta los años 60 del siglo XX, ¿sí? Colombia era un país característicamente campesino. ¿Qué significa eso? En términos demográficos, el 60% de la población de Colombia era campesina y el 40% era urbana. Paradójico. Colombia desde hace muchos años es una ciudad, es un país de muchas ciudades y también desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX
Este fenómeno de las cordilleras, y es un país que se desarrolla fundamentalmente entre los polos, entre los puntos cardinales norte-sur, sur-norte, siendo el oriente mucho más descuidado, entre comillas, espero poder llegar ahora a aclarar qué quiero decir con más descuidado, menos observado por las élites políticas y gubernamentales en toda la historia de los últimos 3 siglos. Y en estas cordilleras se conforman muchas ciudades, muchas poblaciones, unas tantas comienzan a ser capitales de departamentos y otras grandes municipios, grandes pueblos con sus características, pero esos pueblos con una cultura campesina también que la circunda. Colombia, pues, hasta los años 60 es un país más campesino que urbano. Para 1960, 1970, yo creo que Colombia era un país de unos 20, 18, 20 millones de habitantes. Y de esos 20 millones de habitantes, 10, 12 millones de habitantes eran campesinos y 8 millones eran urbanos. ¿Eso qué ha significado? Que tenemos un acervo de formación cultural muy campesina en todas las ciudades, con excepción de la capital, que recibe una transformación y una migración de todas las ciudades y de todas las regiones de Colombia. El resto de ciudades capitales de los departamentos de Colombia tienen durante muchos años unas migraciones campesinas producto de la violencia colombiana, de la violencia de los años 40 y 50, de la violencia política caracterizada en la confrontación entre los conservadores y los liberales, en donde campesinos de todas partes, en los 360 grados que circundan a cualquier capital de cualquier departamento, llegaban a vivir en las capitales, y es así como Colombia aparece la guerrilla de los años 60, se consolida ese conflicto urbano y vivimos tantos años, y ahí es donde comienza durante más de 4, 5, 6 décadas, 4 décadas permanentes de migración campesina, y hay una transformación gigantesca de costumbres, de hábitos. Pero ¿qué pasa? La cocina viaja, y la cocina, esa definición, ¿sí? La cocina es geografía, la cocina es historia, ¿sí? Tengo que complementarla con algo que quienes estén aquí presentes y hayan pasado por la disciplina de la psicología y del psicoanálisis, me sabrán entender, pero cocina también es mamá, cocina es familia. Y en ese concepto de familia nuclear que caracteriza la familia campesina antioqueña, la cocina cumplía un papel importantísimo. En casi todas las familias campesinas, no importa la región, en las casas campesinas nunca ha existido el comedor como tal. Se come al lado del fuego, se come en unas tarimas cercanas. La cocina es el hogar, el fuego, que es esa etimología propia a esa palabra, es el punto en donde se desarrollan cantidades de procesos de conocimiento para los niños, es la tribuna del anciano. Los niños aprenden, allí se habla también de política, se habla de sexo, se habla de familia, se ventila el humor, se hace la leyenda, se aprende el significado de las palabras, y se ve cocinar, y se ven las técnicas, y se ve a la abuela, y se ve a la madre, y se ve a la tía, y se ve a la hermana mayor, o se ve al individuo varón que también cocina, porque él es el que trae de pronto carne de monte y prepara y corta, y se ve el abuelo o se ve al padre haciendo la chacinería, haciendo los embutidos, haciendo el matarife de la familia, en fin. Ese elemento es muy característico en la ruralidad, y viaja, ¿sí? La cocina viaja del campo a la ciudad. Todos los barrios periféricos de las capitales departamentales de Colombia hay unas caracterizaciones, y hay barrios de pronto con colonias de pueblos. Eso pasa en Medellín, eso pasa en Bogotá, eso pasa en Cali, ¿sí? En donde las colonias de ciertas
poblaciones se hacen y ahí es donde se ve también entonces cómo hay esa comadrería, ese compadrazgo también se mantiene, ¿sí? Y hay invitaciones o intercambios de platos, o se mandan arepas, o se mandan tortas de chocolo, o se mandan especificidades culinarias características de las regiones. Esto es porque la antropología, cuando hemos hecho la antropología y las investigaciones, que olvidé mencionar que dentro de mi trabajo, pues además del restaurante, además de mi vinculación a las universidades y todo, pues he tenido también, vuelvo y digo, el privilegio de hacer dos importantes pesquisas, porque es que el término de investigación es bastante serio y es un compromiso con la ciencia, y las ciencias sociales y humanas yo las dejo en disciplinas. Hice unas pesquisas muy interesantes alrededor de la cocina colombiana. Cocina, se llama una de ellas la primera Colombia de sal y dulce. Hice un inventario enorme en diferentes regiones de Colombia sobre lo que hay en cocina de sal y en cocina de dulce. No era el recetario en sí de cómo se hacen arrozas, sopas, sancochos y tamales, sino de los elementos que la constituyen, los aceites, los vinagres, las jaleas, los almíbares, bueno, en fin. Y después hice otra investigación que se llamaba Invitando a investigar la cocina popular colombiana, apoyado por el SENA. En total fueron entre 8 o 10 años de investigación, viajando continuamente por Colombia, una con otra suman esos 10 años. Y es por eso entonces que hablo tan apasionadamente de entrar a los barrios y de conocer las cocinas urbanas con ese origen campesino, y que sé que eso existe, pero también en los años 80 y en los años 90 surgen los restaurantes, pues no es a decir que antes no lo sabían, pero se va consolidando la oferta de restaurantes. El colombiano urbano se va volviendo un conocedor más amplio del mundo. Las costumbres de Europa y de Norteamérica, pues ya son muchos los colombianos que han ido a vivir allá, que tienen familias o que se han casado con extranjeros, y ya viajar a Europa y viajar a los Estados Unidos no era como hasta mediados del siglo o hasta los años 20 o 30 del siglo XX, que todavía había que viajar en barcos, en vapores, se demoraban, irse para Europa era irse a quedar, unas familias que quedaban era por años, mientras que preparaban a todas las familias allá durante años en las élites económicas de Santander, de Bolívar, de todo el Caribe, del Pacífico. Eso se dio en todas partes, en Antioquia, en fin. Y ni se diga pues en Bogotá, en Cundinamarca y en toda esa zona, por la influencia del gobierno central y de las relaciones que se habían tenido con Europa toda la vida, muchas familias de Bogotá, santafereñas, se educaron y se volvieron absolutamente chiriadas, ¿sí? Por haber estado tanto tiempo o en Francia o en Inglaterra, algunas de ellas en Alemania. Bueno, Bélgica también. Pues bien, entonces esa simbiosis de rural y urbano comienza a tener un gran desarrollo a partir de los años 70 y de los años 80, cuando el conflicto entre las guerrillas que surgen después del conflicto de la guerra, de las épocas de violencia política, ¿sí? Que así se llamó la confrontación, como lo dije ahora, entre Partido Liberal y Partido Conservador, años 40 hasta los 50, entrado los 50. Termina eso con los gobiernos de Rojas Pinilla y después con el Frente Nacional. Y en fin, años 60, 70, 80, el negocio del restaurante y la cocina comienza a mirarse de otra manera. También llegan los supermercados. Desde los años 60 ya había supermercados, ya las plazas de mercado también comenzaban no a desdibujarse, pero a mirarse de otra manera. Las salsamentarias también aparecen en mucho lugar, los comercios especializados en alimentación extranjera, lo que llamaban rancho salsamentaria, ¿sí? Comenzamos pues a
cambiar hábitos de alimento, hábitos de consumo y a tener otro mundo social. Las capitales van creciendo, se terminan las costumbres de ir a almorzar en casa. En Bogotá la jornada continua aparece casi desde finales de los años 60 a los años 70, comienzan a aparecer autoservicios, eso es algo absolutamente fantástico. En Bogotá llegan los famosos Monteblanco, después esas cadenas con posibilidad de hacer pedido desde el carro por teléfono al parqueadero, ¿sí? Los riding, y después de los Monteblanco van apareciendo el famoso perro atómico y una cantidad de los cream helado, en fin. Entonces aparece la papa a la francesa y aparece el sándwich de jamón y queso y aparece la hamburguesa. Y en los clubes sociales aparece una cocina francesa, en el country, en los lagartos, todo eso, y en los clubes de Barranquilla, y en los clubes de Medellín, en el Campestre, en el Unión. Y esa es una cocina de élites que después va a revertirse en la fundación o a tenerse muy en cuenta cuando comienzan a hacer primeros pinos de los grandes restaurantes en las ciudades capitales, porque ya comienza a aparecer también un mundo de negocios. El ejecutivo de la empresa privada se convierte en un cliente muy importante y en alguien que sin hacerlo de manera premeditada, influye mucho por su conocimiento del extranjero y su tarjeta de crédito corporativa a exigir y hacer cambiar y a renovar, ¿sí?, las cartas de los restaurantes y la investigación y la oferta. Digamos que ese es un elemento que hemos venido trabajando en una historia de los restaurantes y del negocio de los restaurantes en Colombia, ese papel que cumple, ¿sí?, la economía de libre mercado con esas concepciones de los ejecutivos viajeros y bueno, le exigen a la hotelería, le exigen a los restaurantes, le exigen a todo el sector de servicios, a las agencias de viajes, a las atenciones en los aeropuertos, y ese es un elemento de población muy interesante. Pero volvamos, y eso es urbano, eso caracteriza mucho lo que el mundo de ciudad es. Una cosa es llegar a una ciudad en avión, ¿sí?, a un aeropuerto internacional o a un aeropuerto local bien constituido, y otra cosa es llegar en escalera o en flota, ¿sí?, agarrado a la parte de atrás con un costal y una tula, ¿sí?, y ver por dónde vamos a comenzar. Entonces, esos procesos son muy interesantes porque quiero insistir en que la diferencia cuando uno observa las cocinas colombianas, las cocinas regionales colombianas, hoy el fenómeno es completamente al contrario. Ya Colombia es un país mucho más urbano que rural. Y las nuevas generaciones se han creado y criado, ¿sí?, en un mundo donde no se pudieron salir durante muchos años por problema de conflicto, ¿sí?, a las ciudades, a la ruralidad que circunda a las capitales de los departamentos, y conocían primero a Miami y a otras partes del mundo, o a Cartagena, digamos así, a los resorts, a los sitios de turismo nacional más clásicos, ¿sí?, pero nunca conocieron una población y la ruralidad por una gran mayoría, no digo todos, pero una gran mayoría de las nuevas generaciones colombianas y sobre todo de ciertos sectores sociales, pero podría tirar el trasero a todas las clases sociales de que las juventudes durante más de 15 o 20 años estuvieron confinadas a vivir en las capitales y a crear todo una nueva vida y un nuevo mundo de consumo y de lenguaje y de costumbres, y pues todo lo que hemos visto, que ese calidoscopio es gigantesco y esa heterogeneidad de manifestaciones en la música, en el vestuario, en el lenguaje. Y bueno, la comida no fue
ajena a eso. El resultado de lo que hoy vemos es que hay una cultura y unas nuevas generaciones que conocen más de cocina japonesa y de cocina mexicana y de cocina peruana antes que de cocina colombiana, ¿sí? Y ni se diga en el mecato extranjero está barriendo y está desplazando por completo los mecatos criollos. Cuando yo hablo de mecatos es que ya una papa rellena, ya el buñuelo, ya el pan de queso, la empanada, existen, sí, yo no quiero decir que estén desaparecidos, pero en ciertos lugares de las ciudades capitales, usted no puede llegar a la mayoría de los lugares de oferta, son cafés o ciertos snacks, ¿sí? En donde está el brownie, en donde está el tiramisú, en donde hay salchipapa, en donde hay pizza, en donde hay lasaña, en fin, eso es una aculturación, eso es un dominio cultural. Y eso es lo que está también convirtiéndose en la oferta turística, porque el turista llega demandando, no todos los turistas son conocedores y sabios. El turismo es una de las categorías que más ha afectado las cocinas regionales, porque llegan, prueban un poquito de lo propio, de la región, pero al otro día están pidiendo hamburguesa y están pidiendo lasaña y están pidiendo pizza y forget it, no entran a conocer la preparación y los fogones característicos. No quiero decir que todos los turistas son así. Y hay un turista culto y hay un turista interesado, pero digamos que también una equivocación con la cual se ha trabajado en la ruralidad y en los municipios de Colombia es que dicen que el desarrollo turístico del municipio, ¿sí? Y la gastronomía del municipio la piensan exactamente sin ningún concepto de la cultura culinaria. Allá es la ley del mercado, de la oferta y la demanda, lo que hace que venga a San Antonio de cualquier parte, ¿sí? En todos los departamentos de Colombia hay un pueblo que se llama San Antonio. Venga a San Antonio y disfrute de nuestra gran gastronomía. Y cuando usted abre, ¿sí? La gastronomía, es que hay pizzerías, ¿sí? Es que hay taquerías, ¿sí? Es que hay salchipapa por todo lado, perro caliente, hamburgueserías. ¿Y qué se comía en ese pueblo? Nadie sabe. Hay que ir a buscar, hay que ser investigador para conocer. No es el caso de Barichara, no es el caso de Villa de Leyva, que está lleno de restaurantes europeos y de todas partes del mundo, pero si se busca, hay alguien que está haciendo, varios que están haciendo unos trabajos muy interesantes. Nuestro amigo Carlos Pavón trabajó bastante en eso y creo que todavía lo hace. Y en fin, pero es uno de los lunares y de los cuales se piensa con gran porvenir, ¿sí? El turismo en los municipios de Colombia. Ojo, a eso le vamos a tener que trabajar en el futuro y en el gran futuro que tienen las cocinas regionales colombianas. Bueno, quería decir con esto entonces que hay unas fuertes diferencias entre el fogón campesino y el vanguardismo y la modernidad de lo que hay hoy en las cocinas y en los restaurantes urbanos de Colombia. Ya hoy, en todas las ciudades de Colombia, antes eran solo 3 o 4 o 5 capitales, eran Barranquilla, que ha sido siempre una ciudad de grandes restaurantes, era Cartagena, Bogotá, Medellín, Cali ha resurgido, tal vez va galopando. En Cali, en el Peñón, en el barrio Granada, Cali se llenó desde hace 15 años de buenos restaurantes y de restaurantes de categoría. Pero estas ciudades, ¿sí? Estas 4 o 5 ciudades, fueron las primeras que desde los años 70, finales de los 60, los 70, 80 y 90 se crecen y ya llevan estas cuatro lustros en donde ya son verdaderas industrias, digamos, verdaderos sectores que generan empleo y que tenían hasta antes de pandemia unas inversiones. Bogotá era una ciudad de más de 150, 200 restaurantes, en fin. Barranquilla ha sido una
capital excelsa de buenos restaurantes, Bucaramanga los tiene, pero ahora las ciudades intermedias. Conozco el mejor restaurante italiano de Colombia en Armenia. No estoy hablando de restaurantes chinos con el respeto que manejo hacia la colonia de chinos en el país, ¿sí? Pero no estoy hablando de cocina extranjera como cocina china. Estoy hablando de esos restaurantes de todo tipo que se abrieron en Manizales, en Pereira, en Armenia, en Cartago, en Tuluá, en Pasto, en Cúcuta, en Popayán. Pero cantidades de restaurantes, de cocinas mediterráneas, francesas, mexicanas, chinas, peruanas, cocina colombiana, muy escondida, muy apenada, muy por allá, muy en el fondo, hay que ir, como el gran trabajo de nuestro amigo Carlos Sillera, a descubrir esas cocinas. Y hoy, ese Popayán, que comenzó hace tantos años, ya 15 años, con el fantástico Congreso Gastronómico de Popayán, al principio era que no había 4 restaurantes en Popayán, y mucho menos restaurantes de cocina regional, solo en las plazas de mercado. Y de eso sí conoce Carlos Sillera, y de las cocinas de la ruralidad patoja, de la ruralidad de Popayán, en los alrededores de Popayán. Y hoy ese congreso en la plaza, en el Parque Caldas, hace una de las manifestaciones de cocina popular más grandes y más interesantes, más bonitas y más sabrosas que se hacen en toda Colombia, organizado bajo la batuta de Carlos Sillera y de un grupo de colaboradores. El SENA ya entraba ahí, las alcaldías y las gobernaciones entendieron, y el mismo Congreso, los organizadores del Congreso, y hoy hay una alianza, y para mí es uno de los elementos más importantes. Y ni se diga del Festival Petronio Álvarez, que comenzó como un festival de música, también organizado por el finado antropólogo historiador Carlos Patiño. Germán, perdón. Yo sí decía yo, porque estoy diciendo Carlos Patiño. Germán Patiño, ¿sí? El finado Germán. Por favor, qué cabeza y qué visión la que tuvo. Eso comenzó con la música, pero es que música y comida, y más en estos pueblos africanos, y más en casi todos los pueblos del mundo, comida y música van de la mano. Y el Festival Petronio Álvarez es otro de los grandes fenómenos, ¿sí? De la cocina del Pacífico, que va desde municipios de Nariño y de Cauca y del Valle y del mismo Chocó. Esa es una cocina regional, esa es una cocina regional, ¿sí? Las cocinas son regionales, que fue lo que nos estuvo comentando tan acertadamente nuestra compañera Esther en la conferencia pasada, en la charla pasada. Esta mirada de lo rural y lo urbano hace que nosotros propongamos, y nosotros somos un grupo de investigadores que coincidimos, historiadores, sociólogos, trabajadoras sociales, en fin, ¿sí? Chefs que se han dedicado a esta investigación, en que no podemos hablar de que tenemos 32 departamentos y por lo tanto son 32 cocinas. No. Y quitémonos el embeleco de tener un faro dirigido únicamente a encontrar cuál es el plato típico de esta región. No. El asunto fundamental no debe ser el plato típico, ese no es. El asunto fundamental es entender que hay una región amplia, que no son las fronteras político-administrativas que crean los departamentos para decir, se mantiene, hay unas peleas armadas como si fuéramos de fútbol o del ciclismo para saber cuál es la mejor arepa huevo del Caribe, ¿sí? Y dónde se hacen los frijoles más antioqueños. Usted va a Armenia y va a Pereira y va a Manizales y le dicen que los frijoles de allá son diferentes a los de Medellín, y los de Medellín dicen lo contrario. ¿Y saben qué? La receta de los frijoles, de la arepa de huevo, de los sancochos, de los tamales no existe como una sola. Esas son recetas exactamente que no tienen estandarización. Esos tienen un origen de familia, ¿sí? Ahí vuelve y juega la importancia del núcleo familiar que la antropología
observa de manera tan particular, y la sociología también, y la psicología también, y el derecho penal también, porque el derecho penal mira la unidad de familia enormemente para entender el cuadro clínico de ese personaje que está acusado, sobre todo en el derecho penal italiano, miran eso fundamentalmente, y no van a decir que Máximo Paolo asesinó a 4 porque la mamá hacía mal los raviolis, no, esa no es la causa, pero sí averiguan, sí, cómo fue la crianza, porque cocina en la historia de la civilización occidental y en esta simbiosis en las cocinas americanas con las cocinas indígenas, la cocina tiene que ver con la familia. Y esa ya no le podemos hacer abstracción y tirarnos para atrás toda la incidencia de la religiosidad judeocristiana. Y nosotros somos familias nucleares, donde hay una importancia básica, ¿sí? De ese hacer culinario generado en la cocina materna, bien sea en fogón de leña o bien sea en un horno microondas. ¿Okay? En fin, hemos tratado he pasado pues muy a la carrera y con un gran entusiasmo, tratando todos estos temas para hablar finalmente, sí, de lo que son esas cocinas regionales y el desconocimiento que tenemos sobre ellas. Ese es otro de los temas que con la historia de los alimentos y dentro del concepto de la antropología culinaria, las cocinas regionales hemos venido con Carlos, con Esther, con el finado Germán Patiño, con el decano de la cocina colombiana, el otro finado Lácides, con nuestro amigo Carlos Ordóñez. Ya pues estamos hablando de un buen grupo de personajes que están, hoy sí están bebiendo, si los dejan beber donde están, porque todos eran unos sibaritas y unos grandes conocedores de los buenos tragos. Con todos ellos hablamos de que en Colombia ese concepto de la cocina nacional, dependiendo de en qué contexto se esté hablando, se habla de una economía nacional, se habla de una política nacional y se puede hablar de una cocina nacional, pero en asuntos de cocina, y lo decía Jean-François Lefebvre, ¿sí? Prevel, perdón, ¿sí? En ese festín de palabras, una hermosa obra de trabajo, en ese concepto de la cocina, no se puede hablar de la cocina nacional. La cocina nacional no es la célula, la célula fundamental para el estudio de una cocina de un gran contexto de país son las cocinas regionales. La cocina francesa no es una sola. La cocina francesa es la cocina de Loire, es la cocina de Normandía, en otra región, en la cocina mediterránea. Lo mismo pasa con la cocina italiana, ¿sí? Son cocinas regionales. La cocina china es cocina de regiones. La cocina colombiana, la cocina española es cocina de regiones. La cocina es andaluza, es gallega, es asturiana, es catalana. Y la cocina colombiana, pues afortunadamente, ¿qué regiones las que tenemos? Decía yo hace poco que yo enseño premeditadamente a mis alumnos en la universidad 2 categorías geográficas premeditadamente equivocadas, el concepto de país y el concepto de departamento. Digo que país, en el caso de Colombia, Colombia no es un país, Colombia es un continente, ¿sí? Y lo sustento con argumentos geográficos, accidentes geográficos, 2 océanos, más de 50 ríos, llanos, Amazonía, desiertos, regiones únicas en el mundo del páramo, el accidente de las 3 cordilleras. Esto no lo he dicho yo, ya lo han dicho más de uno y yo lo tomo porque es una argumentación más que válida. Y Antioquia como región es un departamento, pero el eje cafetero, ¿sí? Es una región. Y Magdalena, Bolívar, Guajira, Sucre, Córdoba y Cesar, eso no se llama sino Caribe. Hay que dejar esa discusión de dónde se hace el mejor arepa de huevo y mejor bollo de maíz y cuál es el mejor suero costeño. No, es interesante pues y es ver y hacer esos concursos con premiación del 1 al 100, cuál es el mejor frito y cuáles son los 10 mejores fritos. Allá ustedes, pues, pero a mí me parece que los concursos del 1 a 10 no son sino para carreras de caballos.
Tenemos que dejar ese embeleco de estar concursando y concursar con términos de evaluación que no sean los cuantitativos, sino decir los que estuvieron extremadamente bien, los que están muy bien y los que van para estar muy bien. Y listo, y todo el mundo queda satisfecho, sabiendo que hay 3 órdenes. Mire, las cocinas regionales en Colombia, ¿sí? Es eso, es una ampliación, es un mundo en donde una misma receta, es un área geográfica donde una misma receta se consume de diferentes maneras por gentes que hablan de la misma forma, que tienen los mismos apellidos, que tienen lazos de consanguinidad a veces, o si no de compadrazgo, ¿sí? Hay eh, eh, unas relaciones muy, muy interesantes entre las comadres, ¿sí? Unas relaciones culinarias, y es eso lo que hace la cocina regional. Obviamente que las recetas están de por medio, pero hablemos de la cocina regional de la tierra de ustedes, de esa cocina del Caribe y de esa cocina específica del Cesar, de esa cocina que hoy prima la de Valledupar, pero donde hay excelentes regiones que aportan las arepas de Uramita, en fin, tanta cosa, los casabes, los sueros, los quesos, que vienen de una y otra región y que no se producen exactamente en Valledupar. Yo hice ahorita, antes de comenzar esta charla, revisé cuáles eran los restaurantes que te dice TripAdvisor, cuáles son los mejores, y todos los restaurantes de Valledupar, 1 o 2 aparecen orgullosamente ofertando cocina de la región. De resto, son platos emplatados, como se ven en cualquier restaurante de Bogotá, de Londres, de Nueva York. Es una cocina que ya está estandarizada, que son los platos Miro, parece un cuadro del artista con un trazo así que se hace con un culí, se le echan semillas de amapola y se hace una estructura en altura, y todos quedan igualitos, lindos. En términos de cromatismo y de estructura de diseño, son hermosos. También hay de muy buen sabor. En esa cocina contemporánea se está trabajando muy bien. No quiero ir en contra de la cocina vanguardista y de la cocina contemporánea. Estoy llamando a que para que exista vanguardismo tiene que existir cocina tradicional y conocimiento de la cocina tradicional. En esas investigaciones que yo hice de Colombia de sal y dulce y de invitando a investigar la cocina colombiana, tuve el acierto, tuve el privilegio, tuve voy a decir sin ofensa, la bacanería de tiempo de los días que disfruté en Valledupar y en las regiones circundantes. En Valledupar me encontré con un restaurante que estaba a propósito metido como en uno de los barrios residenciales, pero era casi una manzana. Era un parqueadero en donde habían 2 o 3 grandes ceibas y tal vez un almendro o un mamoncillo. Había un tigrillo que mantenían encadenado y había una ramada con un pollo de cocina, con una cantidad de ollas, ¿sí? Y había hasta ventas en una vitrina como de productos de un San Andresito. Y allá llegaban en Toyotas y en carros, todos los banqueros y las élites de Valledupar a almorzar en ese restaurante. Me habían dicho que el mote de ese restaurante era único. Oh, sorpresa me llevé. Cuando llegó la señora dueña del restaurante, ya había estado en la mesa del lado y yo vi que el señor de la mesa del lado, escuché que el señor le dijo, ¿y qué tienes para hoy? Y bueno, y ella empezó a hablarle y yo vi que ella hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y estuvo mucho rato diciéndole todo lo que tenía para el día. Y el señor le puso atención con mucho cuidado. Y yo escuché lo que pidieron y de inmediato cuando vino a atenderme, le dije, señora, usted me deja, nosotros la grabamos. Yo estaba con el asistente de investigación y la grabamos. Habló 57 segundos. Hablar casi 1 minuto de seguido, como llevo yo aquí, 57, ¿sí? Es una osadía, es un descaro.
pero ella habló 57 segundos y dijo, de memoria, una cantidad de platos en donde yo remarqué que me habló de las carnes de monte, me habló de zaino, me habló de iguana, me habló de icotea, me habló de guatinaja, me habló del ancho, ¿sí? Me habló, bueno, y me decía, ahí hay lengua, y hay riñón, y hay ubre, y hay trompa. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y me fui a ver, y las salsas eran diferentes, no estaban guisadas todas en lo mismo. Y había arroz de manteca, y había arroz de coco, y había plátano en panela, y había tostón de plátano. Bueno, en fin, eso era una cocina regional. No sé si quedarán muchos de esos, ¿sí? Y sé que la yuca ya es deliciosa. Y el desayuno regional, eso es otra cosa que hay que descubrir. Siempre vamos buscando las cocinas de lo que se come en el almuerzo y de lo que se come por las noches, ¿sí? Y se nos olvida ese primer golpe del día que tiene una cocina tan particular, la cocina de los desayunos. En todas las cocinas regionales de Colombia se desayuna diferente. Un antioqueño se va a desayunar al Tolima o a Cundiboyacá y queda, no puede desayunar porque no está acostumbrado a los caldos de papa y de cilantro y a los caldos de costilla para desayunar. En Antioquia se desayuna chocolate o café o aguapanela con arepa de tela, mantequilla, queso, morcilla, carne de marrano frita o huevos con aliños en su defecto. En otras partes, en Santander y en Boyacá hay unos desayunos absolutamente majestuosos. Y ni se diga en la costa Caribe, donde los revoltillos y los bollos limpios y los trozos de yuca y el pedazo de pescado frito y la guapanela con jengibre conforman unos desayunos absolutamente fuera de serie. Yo recibí en Puerto Libertad hace muchos años un desayuno por una cocinera de ranchito de pescadores que me despertó fue el aroma del ajo y del pescado que estaban haciendo. Pescado, guachis, era un revoltillo de cola de langosta que me lo sirvió acompañado de un bollo morado con suero y con aguapanela con jengibre. Cuando hablé tiempos más tarde con el chef del Santana Sofitel, del Santana Sofitel en Cartagena, me dijo, oye, ¿estoy qué pongo eso? Ese es un desayuno de $22 aquí en el hotel. Por favor. Claro. Bueno, ese desayuno de Valledupar a mí no se me olvida. Aquí mi computador me está marcando que llevo 1 hora hablando de este tema. Quiero decirles que mi intención es que apenas salgamos de pandemia y ahora que estamos en épocas de posconflicto, ¿sí? Hago un llamado a las nuevas generaciones, hago un llamado a los propietarios de restaurantes, hago un llamado a los que se están formando y a quienes son hoy chefs de cocina en Colombia, para que miremos este país de otra manera y comencemos a viajar por Colombia. Para que viajemos, se puede, eso fue mi última columna que escribí para un periódico que adoro acá en Medellín, que se puede viajar comiendo y comer viajando, porque ese es el propósito. Rescatemos este país, hagamos turismo culinario, hagamos turismo conociendo dónde hay buenos ajíes, dónde hay buenos chicharrones, dónde hay buenos tamales, dónde hay buenas papas rellenas, dónde son las empanadas allí. Vámonos a todas las plazas de mercado, conozcamos todas nuestras hierbas, conozcamos los cortes de la carnicería que son diferentes en todas partes del país, conozcamos nuestra repostería, conozcamos las maneras de hacer tortas y bizcochos dulces con las harinas que tenemos, conozcamos el casabe, que es la receta más vieja que hay en el legado de la cocina indígena para las cocinas contemporáneas, el casabe que en las cocinas del Caribe hacen maravillas, un dulce como el mongo mongo va encima del casabe, conozcamos lo que hay de la cocina amazónica, los pescados de la cocina amazónica. Bueno, esto no tiene terminadero. Las bebidas de nuestras regiones, los ñeques, los biches, las tapetuzas, todo eso va a tener denominación de origen. ¿Cuántos son los quesos que hay en Colombia? No los hay tantos como en Francia, pero tenemos muy buenos quesos. Y no hay 10 personas en Colombia que los conozcan. No hay 10 que digan estos son los 10 quesos de Colombia. Porque desafortunadamente,
con el respeto que me merece, la industria de la alimentación, las investigaciones de los ingenieros de alimentos, todo esto, las nutriciones, las dietéticas, con los cuales debemos de concertar para trabajar, pero desafortunadamente le están poniendo, gracias a la habilidad del marketing, el sello de artesanal a lo que no es artesanal, porque artesanal vende. Bueno, termino acá. Muchas gracias y pido disculpas por haberme excedido tanto tiempo en la palabra. Muchas gracias. Tranquilo, señor Ramiro, muchas gracias a usted por Julián. compartir su conocimiento con nosotros. Señor Julián, qué pena. Tenemos dos preguntas en el chat. Sí. En la conferencia de la anterior ponente se habló mucho del sancocho. ¿Qué nos puede decir usted, que ha escrito tanto sobre el tema? ¿Cuáles son las reales diferencias entre el sancocho rural y el urbano? Bueno, muy bien. Mira, nomás es esto. Hay muchos sancochos en Colombia. Hay tantos sancochos como regiones culinarias. Hay el sancocho caribeño, que hay varios sancochos también en las regiones. Hay sancochos subregionales. El sancocho del Pacífico es otro, el sancocho del eje cafetero, el sancocho bayuno es muy característico. Pero la pregunta va, ¿cuál es la diferencia entre el urbano y entre el sancocho urbano y el sancocho citadino? Mira, se creería que el sancocho por sus bastimentos y por su recetario ya lo hace de por sí, y meterlo en una olla y cocinarlo como se cocina, ya es un proceso bastante cercano a como es el sancocho campesino, que es una gran cocción. Comienzo por dar este antecedente. El sancocho es una receta universal. Existe en casi todas las cocinas del mundo. Es decir, donde existe campesinado y existe mundo urbano, ciudades, existe eso. Es en Alemania, en Inglaterra, en Francia, llámese como se llame, los campesinos, y dependiendo del pancoger, de esa huerta que hay cerca o que ellos tienen al lado de su vivienda, y de los animales domésticos que ellos crían y que caracterizan la economía de la región, bien sea o el cerdo, o el ganso, o el chivo, o pues el ovejo, o la vaca de doble propósito, de carne y de leche, en fin, ve uno grandes cocidos, ¿sí? Tienen sus nombres propios en Rusia, en Checoslovaquia, en Alemania, en Francia, el pot-au-feu francés, la olla podrida española, todos son cocidos, unos con costillares de cerdo, dependiendo de la región. En el Caribe y en el Pacífico se caracterizan mucho los sancochos con pescados y con leche de coco, obviamente, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de pescado, hay unas grandes diferencias cualitativas y en el proceso entre el sancocho del Caribe y el del Pacífico. En el Pacífico hacen los tapados, tapan la olla con hojas de plátano y ubicado. Ya eso te va diciendo mucho, ¿sí? Los sancochos caribeños llevan casi todos también su leche de coco. Va el ñame en el sancocho del Caribe. Y cuando hablamos entre lo citadino y lo urbano, hay un elemento muy importante, muy importante, ¿sí? Y es la energía, es la transmisión del calor. La transmisión del calor en la cocina campesina se caracteriza, la auténtica, la tradicional, de ahí sí el nombre de cocina tradicional, es porque es hecho y como tal se convierte en una frase que vende, ¿sí? Fogón, cocina, sancocho hecho en leña. Cuando un sancocho hecho, óigame el verbo que voy a decir, alzado en leña, ¿sí? Cuando un sancocho se alza en leña, hay un sabor, porque ahuma, porque le da un sabor al caldo, a las viandas, al bastimento, a la yuca, a la papa, a la mazorca, a las carnes, y obviamente a lo que más afecta es al caldo, ¿sí? Y cuando dije o se hace o se alza, es porque en las cocinas campesinas existe el famoso garabato, que es un palo que cuelga, es una excusa, ¿sí? Que es como un gancho, como un bastón inverso, ¿sí? Y la olla se alza para cocinarse.
para poder ir a la candela, no a la brasa, sino en candela. También se hace, quien ya conoce de esos fogones, sabe qué es cocinar a brasa, sabe qué se hace a la candela, ¿sí? Qué se hace con tizones, qué se hace con el rescoldo. Muchas preparaciones van cambiando en la cocina campesina dependiendo de la intensidad del calor, ¿ok? En lo urbano, un sancocho de esos lo puedes levantar en una olla, compraste una artesanía hermosa de barro en Tolima, una chamba, y la puedes hacer sobre una olla vitrificada, sobre una estufa vitrificada italiana, en un buen penthouse, y te queda excelente. Si lo haces como es, te queda excelente, y se sirve en una vajilla de Ráquira o del Carmen del Viboral en Antioquia. Y bueno, y ahí es donde va cogiendo estatus para el consumidor elitista y para las burguesías del buen gusto, pues. No porque lo popular no tenga estética y no porque lo popular no tenga gusto, sino digamos que ahí es donde un restaurante puede cobrar tranquilamente por el accesorio, por todo lo que hizo, ¿sí? Unos precios que no son obviamente populares ni campesinos. Listo. ¿Cuál es esa huella digital que usted encontró en la arepa actualmente? La huella digital que yo encontré no es de actualidad, es la de toda la vida. La, la campesina colombiana, las arepas son de casi todas las regiones de Colombia. Y las campesinas colombianas aprendieron a hacer arepas hace 300 años, ¿sí? Enseñándole a ellas, ¿sí? La campesina es un mestizaje entre la indígena nuestra y las españolas, las mujeres españolas o los hombres españoles que tuvieron sus relaciones y fue apareciendo el mestizo y casi todo nuestro campesinado es un campesinado mestizo. Y esa campesina aprendió de la abuela indígena cómo se amasa. Y se amasa, ¿sí? Hay varios palmoteos, hay varias formas de poner a circular, así como se hace la pizza, también los pizzeros tienen diferentes técnicas, hay diferentes formas y se termina, ¿sí? Haciendo lo que se llama el punteo, pero tiene otro nombre, con los dedos índices y con los pulgares. Se termina haciéndole la redondez y el grueso a la arepa. Esa es la huella digital de la arepa. Es una arepa artesanal, se hace a mano, no se hace con rodillo, ¿sí? No se hace tampoco se hace con molinillo en un plástico, y no, se hace a mano. Y esa es la fortaleza y el valor agregado que tiene. Bueno, señor Julián, no tenemos más preguntas a través del chat, tampoco a través de Facebook Live. Sin embargo, queremos aprovechar para invitarlos a que nos acompañen a la conferencia que cierra este ciclo de conferencias del Seminario de Cocinas Tradicionales el martes 25, que nos va a acompañar el señor Ramiro Delgado, quien ha seguido de cerca este seminario a través de Facebook Live. Bueno, muy amable, muchas gracias. Feliz Gracias tarde. a usted por aceptar la invitación del Banco de la República. Feliz tarde y a todas las personas que se conectaron, gracias por acompañarnos. Gracias.